Novena bíblica a María Auxiliadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pero pedid con fe. Escucha, pues, nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animados por esta confianza, a ti acudimos, y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. No deseches, oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas. Más bien, alcánzanos el perdón de nuestros pecados, luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos, virtud para conservar siempre la gracia de Dios y con tu auxilio conseguir nuestra eterna salvación. Y si conviene para el bien de nuestras almas, te pedimos los siguientes favores. Y deseamos, Señora, que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día primero. Oración. Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y presentándose a ella le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír aquellas palabras y discurría qué podría significar aquella salutación.
El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Dijo María al ángel: ¿cómo podrá ser esto? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el Hijo engendrado será santo. Será llamado Hijo de Dios. Dijo entonces María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Historia de la devoción a María Auxiliadora. La batalla de Lepanto. En el siglo XVI, los maometanos estaban invadiendo a Europa. En ese tiempo no había la tolerancia de unas religiones para con las otras. Y ellos, a donde llegaban, imponían a la fuerza su religión y destruían todo lo que fuera cristiano. Cada año invadían nuevos territorios de los católicos, llenando de muerte y de destrucción todo lo que ocupaban, y ya estaban amenazando con invadir a la misma Roma. Fue entonces cuando el sumo pontífice Pío V, gran devoto de la Virgen María, convocó a los príncipes católicos para que salieran a defender a sus colegas de la religión. Pronto se formó un buen ejército y se fueron en busca del enemigo. El 7 de octubre de 1572 se encontraron los dos ejércitos en un sitio llamado el Golfo de Lepanto. Los maometanos tenían 282 barcos y 88.000 soldados. Los cristianos eran inferiores en número. Antes de empezar la batalla, los soldados cristianos se confesaron, oyeron la Santa Misa, comulgaron, rezaron el Santo Rosario y entonaron un canto a la Madre de Dios. Terminados estos actos, se lanzaron como un huracán en busca del ejército contrario. Al principio, la batalla era desfavorable para los cristianos, pues el viento soplaba en dirección opuesta a la que ellos llevaban y detenía sus barcos, que eran todos barcos de vela, o sea, movidos por el viento. Pero luego, de manera admirable, el viento cambió de rumbo, batió fuertemente las velas de los barcos del ejército cristiano y los empujó con fuerza contra las naves enemigas. Entonces, nuestros soldados dieron un ataque formidable y un poco rato derrotaron por completo a sus adversarios. Es de notar que mientras la batalla se llevaba a cabo, el Papa Pío V, con una gran multitud de fieles, recorría las calles de Roma rezando el Santo Rosario, en agradecimiento de tan espléndida victoria. San Pío V mandó que en adelante, cada año, se celebrara el 7 de octubre, la fiesta del Santo Rosario, y que en las letanías se rezara siempre esta oración: María, auxilio de los cristianos,
ruega por nosotros. Oración final. Oh Dios, que por la fecunda virginidad de María nos diste al autor de la vida y entregaste al género humano los tesoros de la salvación eterna. Te rogamos que nos haga sentir siempre el consuelo de su protección. Líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Concédenos tu ayuda, pues somos débiles. Haz que nos levantemos de nuestra maldad y que por la bondad de tan excelente auxiliadora luchemos con valor acá en la tierra para que podamos alabar tus victorias en el cielo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud del alma y del cuerpo. Por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y haz que logremos en la hora de la muerte la victoria contra el maligno enemigo y obtengamos las alegrías del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por el sumo pontífice y por la conversión de los pecadores. Amén. Quiero